Gracias, papá. Gracias. Señor, te adoramos, te exaltamos, te honramos, te damos alabanza en esta noche. Damos a ti la gloria, papá. Gracias por permitirnos, Señor, estar con mis hermanos. Gracias por los que luego irán a escuchar. Gracias, papá. Te adoramos, te exaltamos, te damos alabanza. Justo estábamos hablando ahí con María de Perú, y me sirvió así porque toda la introducción un poco a lo que en esta noche quiero compartirles, y tiene que ver con apropiarnos, con conquistar los territorios, los ámbitos espirituales que el Señor nos regala. Nosotros sabemos que desde lo natural fuimos concebidos en este sistema de pecado, pero que tenemos una genética celestial, que esa está como ahí, como pululando, burbujeando, diría más que pululando, está activa, pero de repente está latente por años si nosotros no somos despertados en el espíritu. Cuando somos despertados por la gracia del Señor, y entonces lo aceptamos y entramos a vivir en comunión con Él y vamos avanzando, el Espíritu Santo nos llena, y el anhelo y el deseo de nuestro ser tiene que ser llenos del Espíritu Santo. Dejar que todo nuestro ser, que todo mi templo sea lleno de su presencia. Entonces, esa tiene que ser mi anhelo, más, y porque no hay límite con el Señor. Pero yo tengo que irme dando cuenta, por eso el Señor dice que no solamente uno tiene que alabar, o sea, cantar o hacer las cosas por hacerlas, sino con entendimiento. Entonces, hemos hablado antes que una de las cosas que tenemos que pedir es entendimiento, revelación, interpretación, o sea, que el Espíritu Santo nos haga que aflore todo lo que somos en esencia, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Eso qué implica? Que hay que todo lo podemos en Él. Obviamente son procesos y uno va avanzando en esta conquista. ¿Quién fue la representación misma de lo profético y de digamos, la personificación de Dios aquí en la tierra? Fue Jesucristo. Fue como la revelación caminando. Fue como la profecía andante. Porque todo lo que Él hizo fue remitiéndose a lo que ya estaba escrito, y muchas veces te parecía adrede, que provocaba algunas cosas para que se cumpla lo dicho por el profeta. Lo leemos muchas veces. ¿A dónde nos remite esto? A que, como dice Salmo 139, David decía: en tu libro están escritos de mí todos mis días, antes de que yo viva ni un solo día. Entonces, nosotros tenemos que ir activando y viviendo lo mismo. ¿Qué está escrito de mí? Por ahí voy a ir, por ese camino. Una referencia de esto, de ese testimonio de Jesucristo, que tiene que ser vívido en nosotros. Lo vemos en Apocalipsis 19:10, donde el ángel viene y le dice, se le presenta a Juan, y Juan se quiere postrar, y él le dice: no te postres ante mí, yo soy consiervo tuyo. Y de los hermanos que retienen, otra versión dice, de los hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Y yo entiendo que las dos acepciones son necesarias: poseerlo y retenerlo. Y después le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y acá hay una clave: yo tengo que poseer el testimonio, o sea, Cristo en nosotros, Cristo en mí, Él en mí, pero yo en Él. Eso es retenerlo y a su vez conquistarlo. Yo tengo que ir mirando la vida de Jesús y entender que todo fue señales, todo fue proféticos, todas son claves en donde yo voy a tener que también activarme. Por eso es importante ver, y yo estoy maravillada de que el Señor me haya orientado a transcribir sus dichos, sus expresiones, porque ahí hay mucha vida.
Muchas veces tomamos posesión de nuestra tierra prometida, pero tomar posesión no significa apropiármela o poseerla o sentirme que yo estoy ahí instalado y que eso es mío. Nosotros vemos mucha gente que vive, es su terreno, es su casa, pero no termina ahí dejándole y poniendo su impronta. O aunque no sea su casa, su impronta. Gente que vive como siempre yéndose, eso en lo natural. En lo espiritual hay mucha gente igual. ¿Mm? Eh, Tenemos a Cristo mismo, con todo el precio pagado, su sangre derramada, miriadas de ángeles. Y nosotros a veces vinimos tan menguados, no apelamos a que el Señor a que la asistencia angelical venga por nosotros y seamos asistidos, porque dice que están para ministrarnos. No apelamos al poder de la sangre de Cristo, no apelamos al poder de que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, yo muchas veces entiendo que el Señor permite que seamos provocados con ciertas circunstancias para que se vaya desarrollando esto y nosotros apropiándonos. Eh, Me venía cuando Josué dice que entraron a la tierra prometida, en Josué 13, y ya Josué estaba casi terminando su vida, y el Señor se le presenta y le dice, mira Josué, tú ya eres viejo, entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. No era solo Josué que, o sea, él era como el representante, pero eran muchos que no habían conquistado. En Jueces 2, del 1 al 4 dice, el ángel de Jehová subió entonces de Gilgal a Bochín y dijo, yo los hice subir de Egipto y los introduje a la tierra que tenía jurada a vuestros padres y dije, no quebrantaré mi pacto con ustedes. Pero ustedes hicieron pactos con los habitantes de esta tierra, cuyos altares ustedes debían derribar. No han obedecido a mi voz. ¿Qué es esto que han hecho? Por eso dije, no voy a expulsar a estos habitantes de delante de ustedes, sino que, mire, esto es importante, esos que quedaron, esos que nosotros no eliminamos, en paralelo, ¿no? Estos pueblos que ellos no habían derribado, no le habían derribado sus altares, no habían eliminado esos dioses, dice, serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses serán trampas para ustedes. Esto nos lleva a una profunda reflexión. El Señor derriba lo que nosotros no podemos, pero hay ciertas cosas que nosotros sí tenemos que eliminar, porque si no se nos conviertan así, en espinas en nuestros costados. Y mire, si acá hubiese un árbol de espino y de este lado, yo me hago así y me pincho, que no me impide movimiento con libertad, no me permite, perdón, avanzar con libertad, no me permite moverme en libertad. Esas son las cosas del sistema que nosotros no conquistamos. Las cosas de nuestra tierra prometida. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? Nuestra herencia, como decía la carta de Pedro, que yo en la primer clase le pedí que usted la mirara, la primera de Pedro 1 dice que la herencia incorruptible, inconmensurable, o sea, eso que no tiene precio, que estuvo reservado, que los profetas de la antigüedad pensaron que eran para ellos, inquirir por ahí, aún los ángeles quedaron como diciendo, ¿por qué a ellos? A nosotros se les da esto y ellos tuvieron que trabajar para que nosotros tuviésemos. ¿Y qué es eso? Es la revelación del Mesías. Es esto, es el testimonio de Jesús. El poder vivir como Él vivió cuando ya todo está concluido, cuando ya Satanás está vencido. Esto es maravilloso, hermanos, maravilloso. El otro día les compartía lo de las 5 vírgenes prudentes. Y perdone que deje a las otras insensatas, pero a mí me gusta hablar por la positiva. Y la positiva es que además de vírgenes, y como ya lo habíamos hablado, nosotros necesitamos ser como las prudentes.
porque esa es la comparación que se hace con el reino de los cielos, ¿sí? Es semejante, dice, es como si fuera igual a 5 vírgenes que tenían su lámpara, pero tenían aceite de reserva, estuvieron vigilantes, atentas, perseverantes, o sea, conquistaron todo lo que tenían que conquistar, se conquistaron a sí mismas, se conquistaron en las áreas en las que de repente nosotros sabemos que ahí somos un caldo de cultivo por donde el enemigo puede entrar. Entonces, ahí tenemos que apuntar y conquistar esa área de nuestra vida. Teniendo nuestras lámparas encendidas, así como estas vírgenes, ellas se habían cerciorado que además tenían aceite de reserva por cualquier emergencia. Entonces, cuando nosotros vamos conquistando y empieza como a haber una sobreabundancia de la vida del Espíritu, sepamos a conciencia y en declaraciones y redactemos y escribamos y grabemos, registremos esos regalos, esas bendiciones, esa sobreabundancia, para que cuando venga la prueba y estemos como, wow, y ahora ahí, agarro eso, esto es mío, el Señor, esto me lo regaló mi papá. Mi papá me regaló esta palabra, mi papá me regaló esta revelación, mi papá me regaló este aceite extra que lo tengo acá y ahora en la plena noche, y aunque se me está terminando el aceite, tengo para reponer y mi lámpara la pongo en alto. Además, ¿sabe por qué necesito esa unción extra, ese aceite de reserva en este tiempo? Sabiendo nosotros que el dueño del olivar es nuestro papá, no nos va a faltar nunca el aceite, no nos va a faltar la unción, porque Jesús fue el enviado con la unción. Y él ahora mismo es el sacerdote a perpetuidad, como dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos acceso al Padre. Cuanto más vamos y venimos en este ida y vuelta con el Padre para nutrirnos de su misma esencia, podemos impartir, podemos impregnar a otros. Y yo de eso tengo la certeza, que en este tiempo en el que el Señor mostró así tan abiertamente, por lo menos a nosotros nos imparte el entendimiento de la revelación, perdón, de la resurrección, perdón, es como que estamos impregnados de ese aceite extra. Entonces, creería que lo que nos falta es seguir rompiendo paradigmas mentales para que simplemente fluya su unción y se imparta y se derrame como es el aceite. Nosotros, hijos de Dios, ciudadanos del reino, reyes y sacerdotes, lo dice la palabra. No podemos no ser prudentes, no podemos no tener aceite de reserva, no podemos no ser precavidos, tenemos que vivir como reyes, como sacerdotes, como dice la palabra, funcionando en sabiduría y prudencia. Seremos verdaderamente libres, maduros, equilibrados, más que vencedores, listos para gobernar, pero gobernar desde las alturas. Voy a compartir la pantalla. Y mira, hermanos, dice, esta unción va a permitir que nosotros no perdamos el equilibrio. Me gustó esta filmina aquí que dice, nunca pierdas el equilibrio, por más fuerte que sea el viento de la tempestad. ¿Por qué va a suceder eso? Porque vamos a estar cubiertos, pero además estamos con esa unción extra. Y esa unción extra, yo vengo entendiendo que no es que la tengo que arañar y manotear, como antes religiosamente uno estaba diciendo, bueno, voy a tener que ayunar, está glorioso ayunar, y cuando el Espíritu Santo nos inquiete, ayunemos, aunque no tengamos muy claro por qué, ayunemos, porque en esto el Señor empieza a impartir claves
Y como nosotros estamos en conexión directa con Él, accionamos en obediencia. Y después nos vamos a dar cuenta por qué. A veces nos va a explicar por qué y a veces no nos va a explicar por qué. No nos tenemos que hacer problemas. Hoy voy a apuntarle un poco más a la prudencia y a la sabiduría en el hablar. Sabe que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero está cada vez más desvalorizada la palabra, pero a su vez uno mira un poco los medios de comunicación, que antes el noticiero o los programas periodísticos, así como de interés general, eran como muy cuidadosos con su lenguaje. Y ahora cada vez nos damos cuenta que el uso de la mala palabra, de la agresión, de las palabras ociosas, está, o sea, no sé usted, pero cada vez hasta menos ganas de ver nada me dan, porque todo está contaminado. Pero ¿qué ha sucedido con eso? Que el valor de la palabra se se fue perdiendo totalmente. Y entonces es como bien de las tinieblas, como eso se fue impregnando toda la sociedad. ¿Qué nos hace entender a nosotros los hijos de la luz? Que es un muy buen momento para los que hablamos proféticamente, para los que nos movemos en el espíritu, tiempo de proclamar verdad a los aires. Hace un tiempo atrás nos compartía David que el Señor le hacía leer, creo que fue el libro de Sofonías, bueno, varias palabras, varios libros de la Biblia, en todas las versiones que él tuviera. Y él tiene 14 versiones, entonces la leía en alemán, en inglés, la leía, se sentaba en el patio y la leía en voz alta. Y uno diría, parece ridículo, pero ¿sabe qué? Se fue impregnando la atmósfera de la palabra de Dios. Y eso queda gravitando. Entonces, esta palabra del sistema de este mundo, que perdió total valor, que perdió autoridad y que perdió legalidad, nos da a nosotros el ámbito propicio para establecer la verdad. Y esto, hermanos, es maravilloso que lo entendamos. En vez de ponernos a decir, ay, al final le miente este otro y el otro. Yo hasta he dicho, gloria a Dios, porque la mentira no tiene sustancia en sí misma y se va a ir cayendo. Por eso es tiempo para que los hijos de la resurrección, los hijos de la luz, empecemos a establecer las verdades en los aires. ¿Por qué? Porque la lucha nuestra es en los aires. Lo dice la palabra. No es contra sangre y carne. Entonces, cuando más vamos entendiendo esto, con más gozo, nos ponemos a ejercitar esto que encontré, esta filmina, esta imagen de alguien que tiene un cierre en la boca. Y digo, ¿la pongo o no la pongo? Y dijo, sí que la pongo, porque el cierre lo puedo abrir yo, lo manejo yo. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer los hijos de la luz. Actuar con prudencia, actuar con sabiduría. Entonces, ahí voy a ampliar un poquito para que se vea bien. Y busqué lo que es prudencia. Viene del latín, que significa actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, evitar posibles dificultades, evitar males e inconvenientes y respetar la vida. Mire qué profundo. Eso es hablar con prudencia, lo que el sistema de este mundo no hace. Y está glorioso que no lo haga porque es el sistema de este mundo. El punto es cuántos de nosotros que no somos del mundo logramos hacer silencio cuando corresponde y hablar cuando corresponde para impregnar
de autoridad el ámbito de influencia de nuestras vidas. Por eso es aquí donde yo me quería poner énfasis, porque el Señor quiere que nosotros, así como Jesús, 2, 3 cosas decía y wow, se quedaban diciendo, wow, este habla como quien tiene autoridad. Y hermanos, eso es importante, porque la iglesia pasó años predicando y se habló y se habló, se habló, y yo no estoy renegando de eso, pero evidentemente la palabra dice que en los postreros tiempos los entendidos vamos a resplandecer. Ya hemos hablado de que la luz y la voz es lo mismo en Dios. Amén. El legado de Jesucristo fue completo y debemos vivirlo completo, pero solo podemos vivirlo completo en Él y con Él. Entonces es ahí donde debemos permanecer, como hablábamos al principio. No solo que Él vino y nos salvó y nos rescató y nos introdujo a la vida que Él quería para nosotros. Ahora nosotros tenemos que empezar a vivir esa vida. ¿Es por fe? Sí, es por fe. Pero es por fe obediente, no solo creer y creer con el corazón, y está muy bien porque con el corazón se cree para justicia, pero la obediencia me trae como consecuencia bendición. Entonces voy a vivir una vida abundante, una vida de bendición cuando creo y acciono. La llave es la revelación, el testimonio de Jesús. Esa es la revelación de Jesucristo, el testimonio. Y cuando hablo de testimonio, hablo de algo vivo, algo dinámico, algo que se manifiesta. Ese testimonio, esa vida de Él en mí y que se manifiesta y que empieza a accionar en mi exterior y empiezan a suceder los milagros que Él ya dijo y lo que estaba preparado de antemano para mí, eso es el espíritu, ese es el testimonio de Jesús, que a su vez es el espíritu de la profecía. Lo habíamos leído en Apocalipsis 19:10. ¿Qué es esto? Que cuando yo vivo en esta dinámica de estar en el Padre, de que Él me imparte a través de un sueño, una revelación, un sentir, una intuición de mi espíritu, le hablé a mi conciencia y yo me despierto con wow, algo que no estaba ni me lo acordaba, y yo empiezo a accionar, ahí voy teniendo el testimonio de Jesús vivo en mí. ¿Y qué se abre? La puerta de la profecía, lo que viene. Entonces yo voy a vivir en paz porque sé lo que viene. Y ya no voy a estar desesperado por el hoy, porque de repente el hoy es una circunstancia que me va a posicionar en un mayor nivel de gloria. Por eso dice que vamos de gloria en gloria. Si yo no puedo ver esto, yo me empiezo a desesperar porque obviamente el enemigo me va a bombardear porque anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero cuando yo ya morí y cuando yo ya resucité, yo ya no soy yo, es Cristo. Y Satanás sabe que con él no se puede meter, que ya está bajo la planta de nuestros pies, o sea, de los pies de Cristo. Sigo. La revelación es un secreto que el Padre le revela a sus íntimos. Por eso yo tengo que buscar la intimidad. Yo tengo que buscar adorarlo en verdad, en espíritu y en verdad. Y esto es importante porque además de que Cristo es la verdad y que el Espíritu Santo se conecta con mi espíritu, yo tengo que transparentarme a mí mismo permanentemente. Tengo que ser honesto, hablar verdad conmigo. Y en esto, hermanos, vuelvo a lo mismo, porque yo me he ido encontrando con muchas personas, con muchas, no con tantas, gracias a Dios, pero gente que de repente tiene mucha impartición, mucha revelación, mucha visión, pero les juega en contra algunas de estas cuestiones, o que son rápidos para hablar y meten la pata, o que hablan fuera de tiempo y de repente lo que dicen hiere a otros, y no lo digo como hay ellos y yo no, yo era igual y lo estoy tratando por todos los medios y permanentemente de irme revisando a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo
esto de transcribir a mí el libro de Juan, sabe que me dio tantas pistas. Yo sé que ahora viene a transcribir otro libro, pero después le voy a preguntar al Señor, hoy no tengo cuáles. Entonces, creo que como decíamos al principio, antes de comenzar la grabación, hablamos un poquito con una hermana y hablamos de esto de que es un proceso. Pero sabe que lo glorioso de estos procesos con el Espíritu y cuando ya estamos entendiendo la resurrección, entendiendo que ya pasamos la cruz, que ya salimos de la tumba, creería que un paso que viene es que el Señor nos va a poner a mirar todo lo que pasó después que Él resucitó. Vamos a tener que buscar los diferentes evangelios y en los hechos aparece mucho sobre lo que el funcionamiento de los hijos después de la resurrección, que eran, tuvieron las circunstancias más adversas, pero ellos vivieron en la fe del Hijo de Dios resucitado. Y esa fue su mayor búsqueda. Vamos a seguir. Hablando de esto que el Señor nos hizo transcribir, el libro de Juan, yo me puse a mirar un poco para hacer el cierre del libro de Juan hoy, porque gracias a Dios lo pude terminar de transcribir. Y entonces rescaté, o sea, el Señor me dijo que mirara cómo empezó el libro y cómo terminó. Y yo me quedé maravillada cuando encuentro esto. Porque empezó con una pregunta. Y dice, ¿qué buscan? Y dijo Jesús. Estaba viniendo Simón, el hijo de Juan, y Felipe. Se dice que Simón vino porque Felipe le dijo. Este Felipe era tremendo, maravilloso. Entonces, no se relata mucho de él, de Felipe, pero yo anduve buscando cosas y es impresionante. Pero vamos a cómo fue la secuencia. Le dice, vengan y verán. Y ¿qué buscan? Vengan y verán. ¿Entiende? Esto es maravilloso porque si uno se queda con la mentalidad religiosa de invitar a alguien para que conozca al Señor, es que escuche que el Señor le va a hacer esto, que pocas veces se nos ocurría decir, vení y vas a ver. Y el punto es que cuando uno empieza a entender que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y que el testimonio de Jesús en mí va a producir manifestaciones, va a producir el impacto de la unción del Mesías, yo sé que el que conoce al Señor empieza a ver. El reino de los cielos es visible, es real, y todo lo que Él provoca se tiene que ver, se tiene que ser nuestro anhelo y también tiene que ser la convicción de nuestro espíritu. Le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, serás llamado Cefas. Y a Felipe le dijo, sígueme. A Simón le asignó un nombre nuevo. Y mire qué tremendo, Simón significa el que escucha, eso significa en griego, pero en hebreo significa el que escucha a Dios. Entonces le dijo, tú eres el que escucha a Dios. Te vas a llamar Cefas, y le habló en arameo, porque Cefas es el mismo nombre Pedro, pero en arameo se dice Cefas, y significa roca. Entonces le dice, tú eres el que escucha a Dios, te vas a llamar roca. Y es maravilloso esto. Nosotros lo escuchamos una vez. Yo me apropié de esto, hermanos. El Señor es como que Él me dijo, como me escuchaste, te vas a llamar roca, vas a ser firme, vas a ser inconmovible. Eso es roca. Y así el Señor nos está hablando. Por eso, como las palabras son espíritu y son vida, no estaba, ahora lo tenemos que leer para nosotros. Felipe significa el que ama los caballos. Y hermanos, digo, ¿por qué no le cambió el nombre a Felipe? Le hubiese puesto otro nombre, pero no era necesario, porque el caballo es un animal que hace posible todas las conquistas.
no necesitaba, Felipe fue eso, Felipe fue uno que se arremetió, se apropió de Jesús y fue el que pero no le quedaba a nadie que no le compartiera el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, aquí fue para mí re interesante entender esto, que él en todo tuvo una razón. Vio que empezamos diciendo que era la profecía andante, que era la revelación caminando. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto y se hace tan real en nosotros, nos damos cuenta que la palabra y que todo lo que Jesús dijo tuvo una tremenda connotación siempre. ¿Cómo fue terminando el libro de Juan? Con la resurrección. Y eso fue maravilloso verlo también. Lo primero que le sucede es que se ve, o sea, con María Magdalena, que ella lo reconoce y le dice Rabí, y él le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y yo entiendo que hay un proceso en este entendimiento de la resurrección hasta que uno se lo va haciendo propio y lo va conquistando. De alguna manera tendremos que buscar tiempos y apartarnos para que el Señor siga madurando en nosotros la revelación de la resurrección. Para mí, hermanos, todo este proceso y empezar con este taller, y para mí fue como, digo, wow, ¿qué nombre le voy a poner? Porque el Señor me dijo así, directamente, hijos de resurrección, y como que era como controversial para mi esquema mental. Estoy feliz de haberlo obedecido porque eso es lo que son hijos de resurrección. Ya somos salvos, ya morimos, ya nosotros no vivimos más, ya estamos dispuestos a renunciar a lo que haya que renunciar porque entendimos lo que hay después que Cristo resucitó. Abrió la puerta para que todos resucitemos. Y tiene que ver con esta vida. Más allá de que las personas que mueren físicamente van a resucitar, y eso es glorioso, pero nosotros vivimos ya resucitados. Y empezamos a desprendernos del sistema, empezamos a desprendernos de este acá abajo para ascender a las alturas y lograr lo que Jesucristo dijo. Yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén. ¿Y dónde está Él? Él está sentado con Cristo en lugares celestiales. Él está gobernando. Ahí es donde quiere que estemos. Por eso es que este proceso se tiene que ir concretando más y más. Tenemos que derrotar, como decíamos al principio, esas costumbres que no nos sirven y adquirir la naturaleza que ya tenemos, que es la naturaleza de Cristo, y adquirir la cultura del reino. Es una cultura, es un sistema de funcionamiento, y la cultura del reino es una cultura de adoración. Sigo aquí, le dijo, no me toques porque aún no he subido. Y mire, esto me impactó, porque él antes decía, ustedes son mis discípulos, ¿sí? Pero acá le dice, anda a mis hermanos y diles. Ya no dijo, anda a decirle a los discípulos que ven, que voy a hacer. No, le dice, anda a mis hermanos. Él ya se puso a la par. Y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Entienden? Esta declaración acá fue preciosa. La secuencia siguiente es cuando ya habían estado pescando, porque ellos se habían vuelto a ir a pescar, y toda la noche no pescaron nada, y es cuando él les dice que tiren la red a la derecha, y ahí van a encontrar peces. Y hermanos, uno siempre pensó, wow, sí, la derecha, pero los barcos de ellos no eran tan grandes. ¿Cómo andaba un cardumen por la derecha y por el otro lado no andaban? Gloria a Dios que estas cuestiones las empieza uno a ver más. Un simple cambio de dirección, un simple viraje en nuestra marcha nos
puede producir el milagro. El punto es que tenemos que estar con la mente abierta, tenemos que estar conectados con el Padre y con los oídos atentos, y no solamente creer, sino accionar. Y entonces juntaron, fueron esa pesca de 153 peces, y él le dice, traigan de los peces que sacaron ahora, porque él les había preparado ahí una parrillita con peces en las brasitas y pan. Era a la mañana. ¿Se imaginan haber estado toda la noche agotado? Siempre que uno está en las zonas de costa está fresco, y que te esperen con eso es una figura impresionantemente bella. Y les dice, vengan a comer. Otra versión dice, vengan a tomar desayuno. Es impresionante esto. Y acá apareció para mí otra revelación. Juan significa Dios perdona. Y Simón significa, lo habíamos dicho más arriba, el que escucha a Dios. Él le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Se da cuenta por qué hace esto? Y aquí vemos otra vez la profecía caminando, Jesús siendo esa profecía viviente. ¿Por qué no le dijo Pedro, si ya había transcurrido todo el tiempo, ya había hecho todo lo que había hecho, ya había muerto y resucitado, y estaba hablando con él, y le vuelve a decir, Simón, hijo de Juan? En otras palabras le dijo, hey, el que escucha a Dios, hijo del Dios que perdona, ¿me amas más que estos? Eso me lo digo a mí. Él me dice, hija, vos que me escuchás, que sos mi hija, porque yo soy el Dios que perdona, ¿me amas más que estos? Te voy a dar una tarea, apacientas mis corderos. Otra vez le vuelve a decir, el que escuchas, vos el que escuchás, hijo del Dios que perdonas, ¿me amas? Pastorea mis ovejitas. Y otra vez, hey, tú que escuchas a Dios, hijo del Dios que perdona, ¿me quieres? La tarea, apacienta mis ovejitas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y le dice a Pedro, sígueme. Eso es lo que nos dice a nosotros, sígueme. Y ya nosotros, cuando más vamos madurando en el Señor, menos hacemos nuestra voluntad, hacemos la del Padre, porque empezamos a verlo y a repetir y replicar su diseño. Y acá hay otra cosa que entendí. Siempre me preguntaba esta historia de que Pedro le dice, ¿y qué con este? Porque estaba Juan, el que también se lo llamaba el discípulo amado. Entonces el Señor Jesús le contesta, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Es como diciendo, a vos no te importa si yo quiero que él se quede, tú sígueme. Pero cuando yo veo que Juan significa el Dios que perdona, ¿qué si quiero que el Dios que perdona se quede hasta que yo venga? ¿Qué te importa? Y esto, hermanos, es para nosotros un mensaje tan tremendo que a mí me tocó, porque ¿sabe qué? Yo entendí esto y yo dije, esto es la compasión. Porque es como que el Señor me dice a mí, bueno, vos me escuchaste, vos pastorea mis ovejas, vos me querés, me amás más que los otros, vos lo estás diciendo, bueno, te voy a dar un trabajo, sígueme. Y luego empecé a decir, ay, pero él no hace nada, ay, pero ¿cómo el otro? ¿Qué a ti? Si yo quiero que el Dios que perdona se quede con esto, cuanto tiempo haga falta, ¿qué a ti? Y esto, hermanos, a mí
me sirvió mucho, porque una de las cosas que yo estuve orando por mucho tiempo era que el Señor me desarrolle en la compasión. Yo no podía entender mucho sobre la compasión. No quería que fuera lástima, no quería que sea, que haga las cosas así como, ay, pobrecito. Yo quería esa compasión que Jesús tuvo, la que manifiesta el milagro. Y esa compasión es por el amor. Pero acá fue como una clave porque yo entendí que no es mi problema, es de Él. Él va a accionar con las demás personas que no entienden, que todavía no pueden, porque su amor sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué a ti? Yo tengo un trabajo que hacer, lo tengo que hacer. Gloria a Dios. Y yo que yo le había dicho de Felipe, resulta que 2 o 3 cositas nada más saqué. En Hechos 8:5 dice, Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, le predicaba al Mesías, porque Felipe le predicaba hasta las piedras, porque era ese amante de los caballos, y vio que los caballos se mandan y no paran. Él era ese. Así que bajaba de Samaria predicando. Y al oír y ver las señales milagrosas que hacía, mire, la gente unánimemente prestaba profunda atención a las cosas dichas por Felipe. Esto es impresionante. No se habla mucho de él, pero acá se manifestan milagros. Era tremendamente profundo en su mensaje y en su palabra. Ese era Felipe. Por eso, como Jesús supo quién era Felipe, no necesitó cambiarle el nombre. Tremendo. Y el Espíritu, en el versículo 29 de Hechos 8, dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mira qué linda conexión. Así que Felipe se acercó y yo decía, así nomás se acercó el carro que andaba a 2 por hora. Evidentemente, ahí hubo una impartición del Espíritu y el ¡pac! Quedó pegado al carro. Y encima escuchando lo que leía. Algunas versiones dicen que se leía en voz alta, pero mira, hermano, un carro caminando por el desierto, en las piedras, debe emitir cierto ruido y difícil escuchar lo que el otro va leyendo. Otra manifestación del Espíritu Santo activada en Felipe. Y bueno, y ahí vemos que leía sobre Isaías y le pregunta si entiendes lo que lees. Bueno, le fue impartiendo. Dice que después este etíope le dicen, subite acá, y bueno, fueron hablando. Automáticamente o dentro de un tiempito, una convicción tremenda y dice, me quiero bautizar. Encontraron agua, se bautizó. Y miren, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Yo quiero esa vida, que me arrebate y yo aparezca en otro lado. Y parecía que este era un estilo de vida, que no que dijo, ¿qué pasó? Sucedía eso como lo cotidiano. Y encontré en esto que voy encontrando algunos libros apócrifos, y yo no le diría que usted, estuve leyéndolo, la carta de Felipe a Pedro, que hace unos cuantos años, cuando el Señor empezó a trabajar conmigo más fuerte en el Espíritu, Él me dijo a mí, con voz audible, escuché que me dijo, lee las 3 cartas de Pedro, y ahí encontré una carta de Pedro a Felipe, y ahora, buscando de Felipe, encontré una carta de Felipe a Pedro. Extraje solamente esto porque hay cosas que hasta diría uno, ay, será tanto, y como que bueno, yo no le diría que usted, como todo, hay traducciones y no importa. Me voy a detener en lo que extraje, en el versículo, está como numerado 48 en la carta. Dice así, si se arroja la perla a la basura, no por ello pierde su valor. Tampoco se hace más preciosa al ser tratada con ungüento de bálsamo, sino que a los ojos de su propietario conserva siempre su valor. Esto mismo ocurre con los hijos de Dios donde quiera que estén, pues conservan su valor a los ojos del Padre. Este era Felipe.
Impresionante. ¿Conocía al Padre? Claro que sí, que lo conocía. Y el Padre lo conocía a él. Vivía en esa conexión de resurrección. Esa es la vida, son aspectos de la vida de resurrección. Entonces, hermanos, nosotros vamos, yo estoy como feliz de haber ido encontrando la beta y que tiene que ser por ahí. Así que el Señor siga obrando en nosotros con total, así como Él lo hace de una forma tan preciosa, porque no es que nos agarre y nos sacude. Creo que lo más complicado fue morir y estar en la tumba. Después salimos y eso es glorioso. Ya cuando uno sale, no hay vuelta para atrás. Me llevaba esto, y que yo es algo que voy a profundizar y después se los sigo compartiendo. Pero el Señor me ha hablado mucho que hay una diferencia entre almas vivientes y espíritus vivificantes. Los hijos de resurrección somos espíritus vivificantes, porque fuimos engendrados por el Espíritu en este nuevo nacimiento. Él sopló de su ruaj, sopló de su espíritu para quedarnos a nacer en la vida del Espíritu. ¿Y dónde yo confirmo esto? Porque, por ejemplo, en Isaías 2:22 dice, dejen de considerar al hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? O sea que antes de nosotros nacer de nuevo, éramos almas vivientes, teníamos el aliento en la nariz, o sea, vivíamos, pero lo que más vivía era el alma, era nuestra mente, eran nuestras emociones. Pero mire lo que dice. Hay otra versión que dice, aléjense del hombre cuyo aliento está en su nariz. O sea, el que vive todavía almáticamente, es muy duro lo que dice acá. ¿De qué es estimado? Es muy duro. Pero lo dice la palabra. La versión K2 dice esto, paren de confiar en el hombre en cuya nariz hay un mero aliento. Después de todo, él no cuenta para mucho. ¿O sí? Y la Nueva Traducción Viviente dice, no pongan su confianza en los simples humanos, son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Esto tiene un refuerzo en Timoteo cuando dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites. Esos son las almas vivientes, cuando solamente nos dejamos manejar o conducir o guiar por lo que, como decía la expresión y lo que yo le decía, que el sistema de este mundo decía, tenés que hacer lo que dice tu corazón, vos tenés que ser libre y hablar todo lo que sentís, y Jesús mismo no lo hizo. Nosotros mirando ahí en voy a volver una filmina porque me adelanté, en el libro de Juan que transcribimos, cuando él estaba diciendo que iba a sufrir y que después ellos también iban a ser perseguidos, le dijo, yo no se los dije antes porque ustedes no estaban listos para escuchar. Eso es prudencia. Eso es lo que el Señor quiere. No es que todo lo que sabemos y todo lo que el Señor nos dice, ¡pah! Yo era así, hermanos. Yo quería que todos sepan lo que el Señor me revelaba y yo metí la pata muchas veces, porque no era el ámbito, no era el momento, no era el lugar donde decirlo. Entonces, de eso se trata la prudencia. Y para ir cerrando, algo que también me llamó la atención antes de hablar del Valle de los Huesos Secos, que es a donde finalmente el Señor me orientó, cuando el Señor resucitó, empezó con esta expresión a donde Él llegaba, decía, paz a vosotros, paz a vosotros. Y es algo que el Señor me impartió en mi espíritu, entendiendo que si yo ya voy viviendo en la resurrección, yo tengo que caminar en la paz de Cristo y ser alguien que imparta paz. Y eso solo voy a lograrlo cuando yo
logre que el dominio propio sea ese fruto del Espíritu dando frutos abundantes en mí. Y terminando, esto fue impactante para mí. Yo leí muchas veces este relato del Valle de los Huesos Secos. Se los voy a compartir desde esta nueva revelación, que es el ser prudentes, el saber usar nuestras palabras. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel que andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Qué estaban diciendo ellos con su boca? Todas palabras necias. Y eso los había secado, eso los había muerto. Entonces me hizo ver el Señor que no es gratis hablar por hablar, no es gratis hablar lo que no es correcto. Aunque estemos en circunstancias difíciles, no demos lugar a que nuestra propia palabra provoque muerte y nos vayamos secando. Por el contrario, si no tenemos nada bueno que decir, hagamos silencio. Y si no en fe declaremos lo que el Señor ya hizo. Pero para declarar lo que ya hizo, yo tengo que preguntarle, meterme en la intimidad con Él, ir a su propia presencia y decir: ¿qué con esto, Señor? Y Él me va a decir lo que ya está adelante. ¿Qué era lo que habíamos hablado en la clase pasada que pasó con Lázaro? Él sabía lo que iba a pasar con Lázaro. Le dijeron: tu amigo está muy grave. Y él dice: vamos a ir a Judea, me quedo 2 días más aquí. Parecía una contradicción. Parecía que ni le importaba a Lázaro. Y debe haber escuchado muchas cosas, pero esto, amigo, él se mantuvo porque él sabía lo que venía. Es eso lo que nosotros tenemos que anhelar, conquistar, ver anticipadamente lo que viene para mantenernos. Pero por otro lado, hermanos, el Señor me ha hecho entender que ese hecho está declarado en la cruz, en el peor momento, cuando físicamente estaba totalmente desgastado. Eso tiene un poder impresionante. Ese hecho está, significa que todo lo que tenemos que vivir está resuelto en el cielo. Tenemos que bajar esa verdad, esa revelación, bajar el diseño de eso que está sucediendo y establecerlo aquí en la tierra. Por eso me pareció tan importante. Es cierto que la profecía acá funcionó y glorioso, porque es así. Si el Señor me manda, yo declaro y sucede. 2 cosas también que rescaté. Una es esta: ojo con lo que hablamos, no sea que nos vayamos secando y nos vayamos muriendo.
Si lo hicimos, revirtamos con nuestra misma boca y empecemos a establecernos en la vida poderosa de Cristo. La otra es que puede que en un primer soplo, y eso le sucedió a Adán, Adán era un alma viviente. El espíritu vivificante es el Espíritu Santo de Dios que vino y que lo portaba Jesús porque había sido engendrado por el Espíritu, no engendrado por un hombre, fue engendrado por el Espíritu en el vientre de María. Por eso él era el Espíritu vivificante y eso lo mantuvo en una conducta y en un sistema de funcionamiento, aunque todo estaba totalmente bravo, él se mantuvo. Entonces, al ser engendrados por el Espíritu, al haber muerto y resucitado con Cristo, nosotros somos espíritu vivificante. Ya no tenemos que ser almas vivientes. Entiende, todos soplidos, porque estuvieron huesos, está bárbaro, pero eran almas vivientes. Convocó el espíritu de los cuatro vientos, el ruaje, el aliento de vida del Espíritu de Dios, para que dijo, para que vean, para que tengan vida. Y ahí se convirtieron en ese ejército numeroso. Hermanos, es impresionante, es maravilloso, y termina diciendo, después que sucede toda esta conmoción y resurrección, dice, pueblo mío, si usted sigue leyendo en Ezequiel 37 al final, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y eso nos habla a nosotros. Te haré regresar a la tierra escogida por Él. Te haré regresar a la misma presencia del Padre. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Y pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Esto, hermanos, es impresionante, es un precioso cierre de claro y dejo en el aire y en sus corazones y en la dimensión de la verdad esta palabra establecida y se cumple en el nombre de Jesucristo. Quiero dejar de grabar.